Gustavo Marangoni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen Gracias día, por gracias venir, por la buen día. invitación. No es fácil, como dice Tuni. Bueno, es que gobernar es gobernar la diversidad. La uniformidad no se gobierna, se manda. De ahí militares, por ejemplo, todo es uniforme, todos están igualitos y ahí se manda y se obedece. Las diversidades, las complejidades. Pensemos que esto es, quizás siempre fue un atributo del peronismo y ahora de algo más amplio que el peronismo, porque me parece que en el frente de todos hay más que peronismo, pero también de la coalición oficialista. Vaya, ¿no? Si no hay diversidad ahí y si no hay también gente de distintos procederes, de distintos pensamientos, etcétera. Lo que hay que ver es cómo esa diversidad se refleja en eficacia al momento de gobernar. El oficialismo no logró eso y se encuentra con un resultado electoral que todos conocemos. El desafío hacia adelante es ver cómo se puede, en esa heterogeneidad, que no solo tiene que ver con heterogeneidades biográficas, sino sociales, estructurales, de clase, de trayectoria, bueno, cómo se pone al servicio de un gobierno que pueda resolver problemas. Ahora, en este momento lo que yo siento es que con este raíz mediático que está haciendo Alberto Fernández, porque de hecho está dando entrevistas por todos lados, está contribuyendo a cierta calma, ¿no? Sí. Está contribuyendo para el oficialismo hoy, de alguna manera, para no desbordar la situación. Vos fijate que estamos frente a una coyuntura muy particular y yo diría nueva en algunos aspectos en la Argentina. Las elecciones del 11 de agosto no eligieron nada, pero casi decidieron todo. Sí. ¿No? Entonces, o acomodaron el las primer cosas, elemento, claro. el eje del poder se trasladó de un lado al otro y así lo advierten todos. Pero formalmente la competencia continúa. Claro. Y vos tenés una dinámica competitiva por naturaleza, que es la de una elección, con la necesidad de ciertos niveles de colaboración que suponen una crisis. Claro. Entonces, me parece a mí que ya el candidato, digamos, opositor está transitando eso con razonable prudencia. No le está echando leña al fuego, más bien lo contrario. Cuando el dólar se disparó dijo, bueno, en estos niveles estamos muy competitivos, sus técnicos van a dialogar con el nuevo ministro de Hacienda. Creo que es eso lo que se puede esperar y después, por supuesto, también la diferenciación, porque es lógico que la gente votó por la oposición porque entiende que los trazados fundamentales de este programa económico vigente a lo largo de 3 años y medio no funcionaba y ahora habrá que probar otra cosa. Ahora convoco, ahora escucho, ahora recibo equipos económicos por parte del oficialismo. ¿Qué lectura hay con esta decisión del gobierno ahora de llamar? Bueno, es obviamente impuesta por las circunstancias, de eso no cabe duda. A ver, yo doy este ejemplo coloquial. Estás 3 años y medio en un laburo. Sí. Estás trabajando, pones todo de vos, considerás que no te tratan bien ni te pagan bien. Buscas otro trabajo, lo conseguís y cuando vas a la gerencia de personal a decirle me voy, te dicen no, pero a ver, hablemos de tus condiciones. Vos decís, bueno, ya es como un poco tarde, ¿no? Ahora, a mí me parece que igual, sí. chicos, que Cristina dio un paso al costado cediéndole la candidatura presidencial y que eso marcó una estrategia, pero después Alberto, la verdad que enhebró con los gobernadores, con Sergio Massa, con los dirigentes gremiales. Es decir, él armó real. fue el armador. Fue el armador. Y fue muy meritorio eso, y lo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, armando con todos los intendentes. Yo personalmente no pensé que él iba a poder conseguir que los intendentes dijeran, buen candidato este pibe. Entonces, la verdad que están en un momento dulce, en una situación de terremoto. Sí. Esa es la situación. No, la pregunta para Marangoni es, todos dicen que el valor del dólar donde está bien, pero esto nos está trayendo un costo, digo, por la intervención que se hace a través del Banco Central. Bueno, obvio. A ver, el día de ayer fue positivo respecto a las expectativas que teníamos el lunes a la noche, porque el lunes a la noche avisorábamos un martes tremendo. Es cierto, afortunadamente fue un martes más tranquilo. Ahora, eso sale plata. El Banco Central vendió 130 millones de dólares, 60 millones vende el Tesoro. La verdad que ese ritmo de ventas no se soporta de acá a fin de año. Porque no hay, sencillamente porque no hay. Y quedan un montón de compromisos. Quedan letes que son letras dolarizadas que hay que pagar en dólares contantes y sonantes, se diría. A ver, para que quede claro, Argentina hoy es un equipo que está en la zona de descenso.
todas las fechas son finales. Todos los partidos los tiene que jugar, pero con toda la garra, porque está en el promedio súper comprometida. Entonces, no se trata de que tengas un día, 2, 3 buenos. Por supuesto, los necesitas, pero vas poniendo los palotes, porque lo que queda de acá a diciembre es, ya te digo, comerte las uñas hasta último momento sabiendo que estás caminando muy al borde. ¿Hubo un giro en la posición del Fondo Monetario Internacional con ese comunicado lavado, como lo calificaron todos? A ver, ahí tenés justamente uno de los problemas más inmediatos. Formalmente el fondo tiene que dar su aprobación para la anteúltima cuota de 5.400 millones. El gobierno y algunos analistas dicen, bueno, pero eso va a juzgar lo que pasó hasta el 30 de junio y hasta ahí íbamos bien. Sí. Pero en realidad que como todo lo que pasó del 30 de junio en adelante compromete todos los objetivos y los propósitos, el temor del fondo, y yo diría de los acreedores, es no irán a la campaña y no irán a estos 3 meses por parte del gobierno para gastar la mía. Bueno, entonces, Gustavo, vos que estuviste al frente de un superbanco como fue como es el Banco Provincia, hoy el día el fondo tiene que tratar de que nosotros salgamos de alguna forma de esto, porque tiene comprometido acá muchísimo dinero, pero además tiene como comprometido, digamos, no sé si su imagen es la palabra. Que el mayor préstamo fue. Sí, que pero hizo no en es los solo plata, tiempos. ¿me entendés? Sino vos que, decís su reputación. Exactamente. Su reputación. Eso es verdad. Lo que pasa que vos fíjate que ayer los funcionarios no fueron contundentes en decir, bueno, vienen la semana que viene y tenemos la plata. Y en el fondo, como se señaló aquí, hicieron un comunicado lavado. Yo supongo, Tuni, quiero suponer que el fondo, que es corresponsable, porque actuó como la tarjeta de crédito de un gobierno y no como la asistencia de un país, tiene corresponsabilidad en lo que hizo. Pero también en el fondo hay cambio de autoridades, hay una burocracia que seguramente en su momento no estuvo muy satisfecha con la forma en que se operativizó todo esto, que tenía claramente un entusiasmo del gobierno de los Estados Unidos para que saliese, pero no necesariamente respetaba las pautas técnicas. Recordemos que el primer acuerdo con el fondo duró menos de 2 meses, se incumplieron todo. Entonces, mira, pensalo en este sentido, vas a un banco, pedís un préstamo, ese préstamo representa la mitad de todos los préstamos que ese banco le dio a todo el mundo. Y cada vez que el banco que te puso una serie de condiciones te pregunta, bueno, te tengo que dar, ¿cumpliste? No. Bueno, te doy. De nuevo, ¿cumpliste? No. Te doy. Entonces es una situación compleja porque el problema reputacional existe de cualquiera de los dos modos. Si el fondo te da la plata, le van a decir los otros, pero al fin y al cabo le das la plata a alguien que no cumplió. Y si no se la das, se te cae el principal experimento en el sentido de experiencia que hiciste en los últimos años y tu apoyo y tu asistencia no sirvió para nada. Y con este panorama, ¿cómo llegamos a octubre cuando el gobierno ya reconoce ayer? Lo dijo el presidente del Banco Central, que la inflación, Gustavo, de agosto y septiembre va a seguir subiendo. Sí, claro, obvio. A ver, si vos tomás la experiencia anterior de las devaluaciones, se transfieren a precios aproximadamente el 75%. Correcto. Si tenés una devaluación entre el 25 y el 30%, vos podés ver que en los próximos 3 o 4 meses vas a tener la inflación por arriba del 4%. El 4% estoy siendo sumamente magnánimo, pero supongamos que entre la quita del IVA y qué sé yo, pero vas a tener 5 y probablemente en septiembre tengas más cercano a 7. A ver, si la elección del domingo ya jugaba el futuro electoral del gobierno, con este fenómeno inflacionario, pensemos que el anterior ministro de Hacienda pensaba llegar a las elecciones con una inflación que iba a empezar con 1 y algo. Bueno, esto te termina de alguna manera de poner los clavos en el cajón, ¿no? Y con $1 a 40 y algo. Claro. Exactamente. No, desde ya que esa situación está totalmente en crisis. Pero bueno, hay que pilotear ahora todo esto, además con una fuerte debilidad política, porque además es, como decía Gustavo hace un rato, ya no tienen el poder que tenían hasta la semana pasada, hasta hace 10 días. Tony, en ese sentido, la jefa de campaña de Juntos por el Cambio hoy es la diputada Carrió.
Yo creo que hay como un vacío de poder ahí dentro de Cambiemos. Piensen que hay intendentes que ya llaman a cortar boleta, que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal están muy enojados con lo que pasó y en peligro. Por supuesto que María Eugenia Vidal muchísimo más en peligro que Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que son ellos los que están agarrando la manija, ellos dos. Sí, algunos hablan de un doble comando, para llamarlo de alguna manera, entre Carrió y Dietrich. Igual me parece que Carrió es más tóxica que beneficiosa hoy para el oficialismo. No sé, le pregunto a los dos. Me parece a mí que si fuese eso cierto, en la calle México deben estar celebrando, digamos, ¿no? Pero también creo que, reforzando lo que dice Tuni, ante el fracaso de la estrategia central y centralizada, digamos, del gobierno hasta el 11 de agosto, ahora, digamos, todo se descentraliza en los territorios. Claro. Yo creo que el propósito es salvar, electoralmente hablando, lo que se pueda en aquellos municipios donde a lo mejor hay intendentes de Juntos por el Cambio que pueden tener cierta competitividad, y la tijera o la guillotina, digo, para cortar más boletas más rápido, va a funcionar, me parece, por una cuestión operativa y por una cuestión lógica. Yo creo que esto, en el contexto de una economía, gobierno que devalúa, se devalúa, y si eso combinado con una derrota electoral, obviamente que perjudica notablemente las performances del oficialismo. Claro. Bueno, y habrá que ver después del 10 de diciembre, ¿no? ¿Cuáles son aquellas políticas económicas que tienen que llegar? Lo que pasa es que digamos, ahí vas a tener que hacer una suerte de arqueo para ver cómo llegás. Claro. Es lo mismo llegar con 10.000 millones de reservas que llegar con nada. Exacto. Es lo mismo que llegar con una inflación de 7 que con una inflación de 10 o con una inflación de 2. Sí. Bueno, eso no lo sabemos. Entonces, creo que, por supuesto, las grandes líneas directrices las deben tener los equipos técnicos del candidato, pero después, como todo, vos operás sobre el territorio. Los planes que vos hacés se apoyan sobre los hechos concretos del día que te sentás en el sillón y preguntás concretamente, claro, cuánto quedó en la caja en pesos y cuánto quedó en la caja en dólares. ¿Cuáles son los compromisos que tengo que asumir? Te compras un almacén, un drugstore o un país y lo que cambia es la escala. Vos preguntás, che, los proveedores no, le debés 3 meses. Y deuda sí, el banco está reclamando. No es lo mismo esa situación que la otra de otros países que tienen más normalidad económica, que llegan y hablan de los planes de expansión, de inversiones, de negocios, etcétera. En lo inmediato, ¿sirven de algo estas medidas económicas que anunció el gobierno nacional? Poco, ¿O se van a ver? Poco y nada, porque ¿en qué sentido? Porque el alivio, entre comillas, que pueden generar no compensan la devaluación, pero porque además te abrió frentes de conflicto un gobierno que no necesita más frente de conflicto. Es decir, te abrió el frente de conflicto con los gobernadores. Sí. ¿Por qué? Porque los gobernadores también, vuelvo al ejemplo que decía antes, te van a decir, pará, vos esta campaña y esta medida la estás financiando con mi plata. Y además yo me entero cuando pongo C5N. Sí. Entonces esto no está bien. A ver, a nivel de lo que pasa con provincias petroleras y con empresas del sector, pasa lo mismo. Entonces yo te diría, está generando una serie de conflictos que inclusive algunos con la posibilidad de judicializarse, que yo te diría, mira, acá hay que poner un cartel, problemas sobran, acercar alguna solución o por lo menos no más problemas. Desde ese punto de vista me parece que el saldo es negativo. Además de los conflictos, digo, la falta de credibilidad de un gobierno que decide tomar este tipo de medidas para tratar de aliviar la situación después de un resultado electoral. Digamos, antes no tenía ni en sus planes tomarlas. Y perdieron 3 días. Sí. Porque en lugar de tardar tanto en hacer las reuniones con los gobernadores, todo eso debió hacerse rápidamente, reunión con los gobernadores, con las petroleras, con los supermercados, con el campo, es decir, fue sí, no solo tardó, sino que en el medio aparecieron discursos que la verdad que lo que hicieron fue ahondar más la crisis. Pero ¿no? Digamos, desde la renuncia de Duhovne el sábado, el domingo todo tranquilo y en la quinta los abrojos, y el lunes lo mismo con el partido de fútbol, y más después a la tarde una reunión electoral en lugar de esto que estamos hablando. Bueno, pero es lo que te muestra una decisión de la realidad.
Sí, Están escindidos de la realidad. yo creo eso. Y hay sectores que no llegaron a ningún anuncio. ¿Con los jubilados qué va a pasar, Marangoni? Nada. Bueno, van a recibir el a aumento. juzgar por lo que se ha anunciado, poco y nada, digamos. Repito, yo creo que aquel gobierno tiene que articular una suerte de triángulo, Sí. con 3 relaciones. Todo lo demás, lamentablemente, ya quedará para más adelante. Las 3 relaciones son peso-dólar, Sí. que no se te escape. Gobierno-fondo monetario, recibir la plata de la que hablábamos antes y tratar de emprolijar un poco. Si le pudiese despejar, aunque sea el primer año al gobierno que viene, mejor. Y la tercera es nación-provincias. Entonces, ahí es donde vas a tener que transitar de la manera más ordenada posible, insisto, dentro de una situación crítica para cumplir el cronograma electoral y la entrega del poder el 10 de diciembre, por lo menos en una situación relativamente aceptable según el contexto. Claro. Ellos necesitan igual que no se queme todo el rancho para tener alguna chance electoral. Es decir, Emanuel Álvarez Agis el lunes aquí dijo, bueno, ya se les quemó el dormitorio, ahora tienen que evitar, lo primero ahora es evitar que se les queme el living. Y después Claro. empezarán a pensar cómo vuelven a organizar, digamos, el dormitorio. Y me parece que Gustavo decía hace un rato, pensando lo que se venía para el martes, y la jornada de ayer lograste que no se queme, digamos, que no paraste el incendio, pero por lo menos lograste Sí, hay que ver a costo de una qué, ¿no? pausa. Claro. No, Sí. en ese escenario buscar un punto de conflicto con los gobernadores, la verdad que no es muy inteligente. Insisto, conflictos te sobran, pero tenés que privilegiar la resolución de los más importantes y después tratar de despejar ecuaciones. Por eso yo creo que desde el comienzo se señaló que el modo presidente tiene que prevalecer sobre el modo candidato, porque toda la semana pasada el presidente habló en modo candidato, al principio con un tono más efusivo, vamos a decir Claro. así, y luego un poco más tranquilo, pero de las dos maneras era el tono candidato y las medidas fueron el tono candidato. Quizá lo relevante de ayer es que ya nos siguieron anunciando algunas medidas que pensaban, y eso, Sí. en este contexto, quizás es bueno, porque si iban a seguir comprometidos... A ver, Duhovne se va porque quiere irse con el sello ISO 9000 de la ortodoxia económica. Y eso también lo que leyeron los mercados y por eso reaccionaron como reaccionaron. Creo que ahora el gobierno tiene esa duplicidad que manejar, que es la de tomar medidas que en la jerga se diría más heterodoxas, pero cuando en realidad venís de predicar durante 3 años y Sí. medio que eso era la explicación de la decadencia argentina, y terminás, digamos, con banderas que no son las propias. Dentro de la propia coalición oficialista, algunos lo que manejan dicen, bueno, si vamos a una elección que ya está bastante comprometida, por lo menos perdamos con nuestra identidad y no difusamente Claro. con banderas que no nos corresponden. Hicimos la lectura del lado del gobierno en plena campaña, de ahora sí, después de 3 años y medio de apertura del diálogo, de invitar a varios equipos económicos. Si nos ponemos del lado, por ejemplo, ayer fue Marcos Labaña, se espera en las próximas horas el equipo económico de Alberto Fernández. Es llevar propuestas, es escuchar, pero me llamás ahora. ¿Qué tendrían que hacer con tu experiencia, Marangoni? ¿Qué se puede hacer desde la oposición en una reunión así? Mirá, yo creo que me animo casi literariamente a Sí. imaginar una reunión y decir, mirá, bueno, ya te enteraste las medidas que estamos Sí. tomando, ¿cómo las ves? Y yo pondría, cuídate con esto, lo otro, fíjate hasta ahí, y mucho más que eso, No se puede. no vas a poder Claro. avanzar, porque tampoco estamos para hablar de planes de desarrollo, de 20 años, ni nada por el estilo. Me parece que la gestualidad de parte de la oposición es buena y de alguna manera desmiente a aquellos que, como ustedes informaban recién, están sindicados como los jefes de campaña que dicen esto es entre república y autoritarismo, entre lo que Sí. quieren no La se dicen. foto calma. Bueno, vos decís, no se corresponde eso con lo que estás viendo, porque en realidad la sensatez ha primado bastante del domingo, los mensajes hacia Claro. los mercados que tanto preocupan es: vamos a dialogar y ver cómo se puede salir de esto de la manera no traumática, sino Sí. negociada. Nadie está jugando a vender entradas para el Arca de Noé. Entonces, creo que el mensaje, si ese es verdad, Sí. esto que ha trascendido de que el oficialismo quiere
remarcar políticamente el mensaje que lo llevó a la derrota del 11 de agosto, entonces es probable que el 27 de octubre tenga menos votos, no más votos. Bueno, Claro. compartimos... Igual la condición Sí, que Tony. puso Alberto en ese diálogo era que las reuniones fueran con todos los equipos También, económicos opositores. En principio, Mauricio Macri le propuso que fuera solo con su equipo. Claro. Y él dijo, no, si no, estamos ya estableciendo una cosa institucionalmente que no es. Lo mismo respecto de la foto. Sí. Hubo una propuesta de reunión y Alberto le dijo, no corresponde. Yo no soy todavía presidente electo ni nada por el estilo y falta. Y lo otro que también decidió Alberto Fernández es no viajar a Estados Unidos. Es decir, no va a aparecer como un poder alternativo. Claro. que ni se va a mezclar con lo que se decida o no respecto de los jubilados que están esperando una respuesta a todo esto, porque ayer el propio Banco Central dijo va a haber inflación, Gustavo acaba de contar cómo va a ser más o menos, y los jubilados Nada. no le dijeron nada, y yo hablé con el ANSES hace un ratito, y ellos dicen que le han hecho hasta propuestas al nuevo equipo económico de qué se puede hacer. Y por ahora no sé si no está en esa frasecita que aparecía en los papeles de esperemos 10 días, ¿no? O algo por el Sí. estilo. En los apuntes Ok. de la Exactamente. CUNSA. Ganamos, perdemos o por la ventana. Bueno, habló Marco Lavagna Sí. después de reunirse con el nuevo ministro de Economía. Lo escuchamos. Es bueno que uno pueda tener contacto con los distintos referentes. Me pareció una medida acertada que el ministro reciba a los distintos referentes de los otros espacios. Nosotros venimos ya hace rato pidiendo que haya una apertura al diálogo, una búsqueda de consensos y una mesa donde se pueda discutir. Me parece que esto es un primer paso. Coincidimos también con el ministro en la necesidad de buscar los equilibrios, que lo importante es cómo logramos una estabilidad en la volatilidad que hemos tenido los últimos días. Y después sí, ahí hay ya un pedido que nosotros le hicimos también de ver cómo empezar a generar las condiciones para cambiar el rumbo del esquema económico, pero sobre la base de primero estabilizar, ¿no? La lógica acá tiene que ser, es como uno empieza a discutir en una mesa cómo empezar a primero estabilizar la situación y después cómo encarar un rumbo que tiene que cambiar en torno de la economía argentina. No podemos seguir en una situación donde estemos permanentemente en caída tras caída o una situación tan inestable. De vuelta, primero estabilicemos, después empezamos a modificar. Bueno, ahí Sí. lo escuchábamos a Marco Lavagna. Bueno, le cabe lo mismo, ¿no? Digo, Claro. mucha responsabilidad, mucha prudencia, eso siempre es destacable y creo que señalar la gravedad del cuadro. Yo lo escuchaba y pensaba, y él hizo muy bien Marco Lavagna en decir estabilidad, estabilidad, estabilidad. Vos cuando tenés un paciente en terapia intensiva tanto tiempo como es la Argentina, no solo ya tenés el problema que lo llevó a internarse, sino que después tenés el otro gran riesgo de todo paciente en una larga internación, que es el virus intrahospitalario. Claro. Que es lo que le ha pasado también en parte a cuestiones, a disputas intestinas en el gobierno, a diferentes, digamos, estrategias para afrontar las sucesivas crisis del último año y medio. Entonces, de aquí a diciembre es mantenerlo estable, tratar de que no aparezcan más virus intrahospitalarios y entregarlo al próximo cuerpo profesional para que pueda establecer cómo sacarlo de la situación de intensiva a intermedia y esperar que en el mediano plazo pueda estar ya por lo menos en la casa, más recompuesto, más cuidadito y a partir de ahí pensar estrategia de desarrollo, porque vos en medio de una situación Sí. tan débil como la Argentina, pensar el desarrollo sin estabilizarlo es imposible. Bueno, y la expectativa que genera hoy el equipo económico del Frente de Todos, ¿no? Que se tendrá que reunir. Sea como sea, a mí me parece que algo tienen que hacer con el tema jubilados. Sí. Algo tienen que hacer porque la verdad que van a cobrar el 12% ahora en septiembre y dicen, bueno, con eso se arreglan. Es un aumento atrasado respecto de, no de esto que pasó, sino de lo anterior, de lo de hace 6 meses. Este índice se forma con índices de hace 6 Sí. meses.
Entonces, la verdad que corresponde que les adelanten el aumento de diciembre, corresponde lo del bono, Sí. o sea, corresponde una negociación con los laboratorios por el tema Sí, medicamentos. ya aumentaron un 15% los medicamentos, Por eso, ahí- más el aumento en los alimentos y además esto de los bonos que parece, ¿no? Como medio, a vos sí, a vos no, a vos Claro. te doy tanto y a vos te doy tanto otro, Sí. ¿no? Es un poco difícil de leer. Nunca es ocioso recordar que cualquier situación de inestabilidad siempre pega sobre los sectores más vulnerables, sobre la base de la pirámide social. Y si alguno tuviese duda, basta ver en los últimos 10 días lo que ha pasado en farmacias, góndolas, además de la cadena de pago, etcétera. Lo que pasa es que hay algunos, por supuesto sectores menores de la población, que tienen algún pequeño stock en el cual poder refugiarse. No son precisamente los jubilados, no son precisamente los que están en la economía informal. Los asalariados sindicalizados, bueno, tienen justamente estrategias defensivas a partir de sus representantes que se sentarán en la mesa y pelearán, pero el resto de la sociedad no lo tiene. Gustavo Marangoni, muchas gracias. Gracias a ustedes.